Amados, vamos a continuar con una palabra que comenzamos hace unas semanas, que lleva por título Reino o Religión. Reino o religión. Hemos visto dos partes de esta enseñanza que vamos a ir repasando rápidamente. Vimos que el reino de Dios es el mensaje central de Cristo, de los evangelios. ¿De qué tratan los evangelios? Del reino de Dios. La idea de reino, ya lo comentamos, está muy alejada y poco comprendida entre nosotros los creyentes de esta época. Por una sola razón, muy sencilla: ya no vivimos en tiempo en que los sistemas de gobierno encabezados por reyes o monarcas llamados reinos o imperios. Como no sabíamos qué es un reino, no tenemos más que cierta idea, nos dimos a la tarea de buscar en el libro de Daniel algunas características de lo que era un reino en aquellos tiempos. Y encontramos 7 características que las voy a repasar. Reino es poder, majestad y gloria. Era un sistema de gobierno que existió siglos antes de Cristo y posterior a Cristo. Los reinos, los imperios. Y el reino es poder, majestad y gloria. En un reino, todo el poder y la autoridad radica en una sola persona: el rey, el monarca, el emperador. Muy diferente a nuestras repúblicas o democracias donde el poder se distribuye. En un reino, la voluntad del rey se vuelve ley para los súbditos. En un reino, el poder es absoluto. No existe división de poderes. En un reino, el reino provee alimento y cuidado a quien está bajo su gobierno. Reino es dominio. El rey hace lo que quiere. Nadie se puede oponer y no rinde cuentas a nadie. Y 7, el rey y su voluntad moldeaban e influían en la forma de vida de la gente que vivía en su reino. Todo eso lo vimos en el Antiguo Testamento. Así eran los reinos. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, había un reino establecido, un imperio, que en los libros de historia lo conocemos como el Imperio Romano. Así era este imperio. Como así fue el imperio griego, como así fue el imperio persa, como así fue el imperio babilónico. Imperios mundiales que gobernaban todo el mundo conocido bajo este sistema. Tendremos que preguntarnos, cuando Jesús habló de reino de Dios, ¿estaba hablando de algo similar a estos reinos? La respuesta es sí. Porque si no hubiera dicho reino. Si no era similar a los reinos que había, no hubiera dicho reino. Entonces la respuesta es sí. Jesús, sí, su reino, en el reino de Dios, todo el poder, la majestad, la autoridad radica en una sola persona, en este caso Jesucristo. Su voluntad se vuelve ley para todos los que son súbditos de ese reino. En el reino de Dios no existe división de poderes. En el reino de Dios existe ese dominio del rey y a nadie rinde cuentas ese rey que es Jesucristo. El rey provee alimento y cuidado a todos los que están bajo su gobierno, y en el reino de Dios el rey moldea la vida de todos los que le seguimos. Entonces sí, se parece a esos reinos en que es un reino con todas las características mencionadas. Pero sí hay diferencias, hay 2 por lo menos. ¿No se parecen en qué? Primero, porque a diferencia de los otros reinos, este reino gobierna a sus súbditos desde adentro, desde el interior, a través de un acto, de un acontecimiento espiritual maravilloso que se llama el nuevo nacimiento. Si usted ha escuchado del nuevo nacimiento, investigue en la Biblia qué es eso, es importantísimo. El nuevo nacimiento es un acto milagroso de Dios que hace que internamente las personas sean transformadas. El evangelio no pretende transformarte desde afuera. No pretende transformar tus costumbres, no pretende transformar tu manera de ser, no. Pretende cambiarte desde adentro. Y ese cambio lo opera el Espíritu de Dios y se llama nuevo nacimiento. Entonces en este reino se opera desde adentro. La segunda diferencia, entonces ya lo vimos, ya lo platicamos. La segunda diferencia con respecto a los reinos anteriores es que este reino se manifestará visiblemente al final de los tiempos. ¿Está aquí? Sí, pero se manifestará al final de los tiempos. Al leer los pasajes que ya leímos, nos surgieron varias preguntas. Entonces, ¿Jesucristo reina
o reinará? ¿Tiene autoridad hoy, aquí, o tendrá autoridad en el futuro? ¿Es un reino en pausa o está actuando? Y bueno, leíamos un pasaje que es contundente, que es Mateo 28, 16 al 18. Cuando lo vieron, lo adoraron los discípulos antes de que Jesús partiera. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, ¿me puede acompañar a leer lo que dijo Jesús? Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Se me ha dado. ¿Tiempo qué? Presente. Ahora, hace 2000 años Jesús dijo, se me ha dado toda autoridad. Ya había resucitado. Y como había resucitado, ahora se le había dado toda autoridad. Por eso nosotros cantamos que Él es vencedor, porque Él triunfó sobre la muerte. Entonces la respuesta es que Jesucristo reina ya y tiene toda autoridad. Aunque muchos no lo saben, ¿reina dónde? Reina en el mundo. Oiga, pero yo no veo que reine el Señor. Claro, no reina porque muchos no lo saben. Y porque muchos que lo saben no lo aceptan. Pero en un día, hermano, cuando el Señor Jesús aparezca, los que no quisieron aceptarlo tendrán que pagar las consecuencias. Oiga, ese Dios que usted predica no está en la Biblia. No, sí es el que está en la Biblia. El Señor dijo una parábola que la leímos la vez pasada. Y cuando regrese el rey, dirá, traigan a aquellos que no querían que yo reinara sobre ellos y mátenlos delante de mí. Fuerte, hermano. Jesucristo reina ya y tiene toda autoridad, aunque muchos no lo saben y muchos no lo aceptan. Falta la manifestación visible, pero por lo demás es un reino aquí y ahora, con las mismas características que las que hemos estudiado. Ahora, ¿qué empezamos a ver? Una vez teniendo entendimiento que el reino está aquí y ahora, más bien aquí y ahora, en cada uno de los que le hemos aceptado, los pasajes del Nuevo Testamento empiezan a tomar un sentido correcto, porque ahora los estamos viendo como los veían los primeros cristianos. El problema es que si queremos leer la Biblia 2000 años después, con otras costumbres, con otras ideas, con otro panorama, con otras filosofías en la cabeza, pues no vamos a entender nada. Y lo poco que entendemos muchas veces lo distorsionamos. La famosa frase Dios te ama ha sido una cosa distorsionada hasta el grado de lo absurdo. ¿Por qué? Porque la gente no entiende que no está hablado, las cosas no se hablaron porque sí, se hablaron para la gente que viniera a vivir, a nacer y a vivir en el reino de Dios. Entonces vimos por lo menos dos pasajes. Vimos Lucas 12, no lo busques, ya lo vimos, 29 al 34, y en ella vimos que si perteneces a ese reino y vives para ese reino, tu provisión viene del reino de Dios. Que si tú vives un reino, no debes vivir en afanes, quejas, dudas de la fidelidad de Dios. Y entonces la pregunta, ¿vives en un reino o tienes una religión? Se empieza a reflejar. Porque si yo digo conocer a Dios, porque si yo digo leer la palabra, si yo digo pertenecer a un grupo cristiano y vivo afanado por lo material, que no me falte nada, que mi futuro esté asegurado, que tengamos, que acumulemos. Si aparte de eso me quejo, no, es que no alcanza, es que lo otro, es que la vida, es que lo otro, es que aquello. Si entonces me meto en problemas económicos por afanes, por deseos, por querer adquirir más y más cosas, estoy mintiendo. Porque no estoy en un reino, estoy en una religión. Y desde ahora, y lo he venido diciendo, si usted se da cuenta en estas pláticas que usted tiene una religión, yo le doy un consejo. Quizás el único, no me haga caso de nada, pero hágame caso. ¿Qué? Sálgase de ahí. Porque la religión aburre. La religión cansa. La religión choca. Y la religión no tiene poder. Domingo tras domingo, tras domingo, y no cambia. No hay una transformación, no pasa nada. Ni una gripa se sana, Dios mío.
Nada, nada. Porque la religión no tiene poder. Pero si usted vive en el reino, usted vive una vida emocionante. Porque usted ve el poder de Dios, ve la transformación de sus hijos, ve la transformación de su vida, ve los milagros que suceden, porque el reino es poder. Por eso usted tiene que preguntarse, ¿vivo en el reino o simplemente tengo una buena religión? También vimos otro pasaje, vimos el pasaje de Mateo 18, otra implicación del reino. Y en ese pasaje, hermano, vimos algo. Vimos que la voluntad del rey es una ley para nosotros. Y entonces habló del perdón. Del perdón que, en el reino el perdón no es una opción. En la religión sí. Usted puede escuchar a gente que cree que tiene una buena religión y que entonces a veces perdona, a veces sí, a veces no, depende. Y si me lo vuelve a hacer, soy manso, no menso, yo no me dejo, el que me lance me la paga, no, pero yo me acuerdo, no, pero me hicieron. Bueno, está bonita tu religión, te va a cansar, te va a chocar, te vas a fastidiar. No estoy corriendo a nadie, ni estoy profetizando, pero algún día ya no estarás aquí, porque te habrás cansado. Y entonces me echarás la culpa a mí, o a Dios, o a la iglesia. Como me dijo un día un hombre, mire, yo ya no voy a venir. ¿Por qué? Es que no me sirve de nada. No cambio, no, el evangelio no me funciona. No te funciona la religión que hiciste del evangelio. Escuchar, ¿ok? Y tener una vida lunes a sábado independiente de lo que escuché. Y eso es una religión. La religión cansa, la religión agobia, la religión aburre. Yo luego veo a jovencitos que los traen a fuerza, Pobrecitos, tan aburridos. Yo los veo desde aquí. Digo, pobrecito, me voy a apurar porque ya está bien aburrido. Pero yo luego veo a esos jovencitos entender reino. Y empiezo a ver sus caras diferentes. Y empiezo a ver que se fijan en lo que digo. Y que empieza a transformarse su vida. Y digo, wow. Escapó de la religión y ha encontrado el reino de Dios. Alabe y glorifique el nombre de Dios. Vamos a la tercera parte de reino-religión. Vamos a seguir viendo otros pasajes, 2 por lo menos, que implica, hermano, que desde un entendimiento de reino, ¿sale? Porque desde la religión también puedo leer los pasajes. Y este pasaje que le voy a invitar a que lo busque, Colosenses 3, 17 al 24, búsquelo por favor. Es un pasaje que comienza con unas frases hermosas, dignas de un calendario, de una gorra, de una playera, de un tema para una semana de estudio bíblico. Pero que nada más no pasa de ahí. Porque la verdad, si uno lo estudia minuciosamente, muy detenidamente, vivir lo que dice el versículo 17 al 100% está muy, muy difícil. Mira, léalo conmigo. ¿Ya lo tiene? Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántas cosas tengo que hacer en el nombre del Señor Jesús? Todas. Y cuando mi esposa me desespera y ya quiero como que, y ya le digo, ya cállate, lo tengo que hacer ¿qué? En el nombre del Señor. Entonces tengo que decir, ya cállate la boca, en el nombre del Señor. Sería, así dice, ¿no? Y cuando estoy enojado y pasa el perro y le doy una patada, ¿cómo la tengo que hacer? En el nombre del Señor. Porque dice que todo lo que haga. Cuando tu papá o tu mamá te dice, no vas a ir al convivio del fin de curso, y entras a tu cuarto y le pegas todo, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Dice que todo tiene que ser en el nombre del Señor.
Cuando ya estás chocada de hacer desayuno, comida, cena, desayuno, comida, cena, y apenas terminamos el desayuno, ya hasta que va con qué quiere comer. Todavía acabo de lavar los trastes y ya quiere cenar. Y ya cuando acabas de decir, ya le dices, a ver, ya comas esa. Ya, dragones. Bueno, cuando les avientes el plato, tienes que aventárselo ¿qué? Cuando llegas a tu trabajo y el jefe, ¿qué horas? Pues son las 8. No, hay que llegar 5 para las 8. Cuando le vas recordando a los familiares, tienes que hacerlo ¿qué? En el nombre del Señor. ¿Eso es lo que dice o no dice? Todo. Cuando estás trabajando y ves al jefe que se está descuidando y ya te pones a revisar tu Facebook, tu TikTok, tienes que hacer lo que remenso, ni se fija, en el nombre del Señor. Y cuando se sale una página indecorosa, bueno, pues en el nombre sea de Dios. No, ¿verdad? O sea, hermano, ¿está usted diciendo tonterías? Si estoy diciendo tonterías. Por eso le digo que mejor. O los cristianos del primer siglo entendían algo que nosotros no entendemos, o esto es solamente una falacia, una utopía, algo difícil de vivir. Bueno, ni hemos leído ya, bueno, vamos a leer. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. Esposas, ay, 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 ay. Digan las esposas, heme aquí, Señor. Hubo varias valientes que dijeron, heme aquí. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, heme aquí. Amen a sus esposas. Hasta tos me dio cuando me toca a mí. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, ¿cuántos hijos hay aquí? Dime aquí. Obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, heme aquí. No exasperen a sus hijos, no sé que se desanimen. Esclavos, ¿cuántos esclavos hay aquí? ¿Hay esclavos aquí? Nos va a caer los derechos humanos. Soy esclavo del Señor. No, pero aquí no habla de esos esclavos. Resulta que en aquel tiempo sí había esclavitud. ¿En serio? Sí. Había personas que poseían o que tenían, que eran dueñas de otras personas. Y ellos podían darles de comer, no darles de comer, matarlos, venderlos. Eran propiedad suya, eran esclavos. Oye, hermano, ¿y qué hacían en la iglesia? Pues eran creyentes. Mire, vamos a hacer como un paralelismo. Cuando usted se contrata por 8 horas, no llega a ser un esclavo porque no le pueden pegar, ¿verdad? Pero usted está a la voluntad de ¿quién? Luego hay gente que dice, hermano, yo voy a renunciar. ¿Por qué? Porque me contrataron para estar en el mostrador y me están poniendo a limpiar. ¿Pero te bajaron el sueldo? No. ¿Es fuera de tu horario? No. Pues hazlo, hermano. Si me van a pagar por estar aquí y por estar acá, pues va lo mismo. ¿No? 8 horas, ya, te vas. Bueno, para que vea que en aquel tiempo los esclavos, ni siquiera eso, era todo el día, todas horas, en todo momento. Amén. Ya se me anda desarmando esto, hermanos. Si me ayudas, Víctor. Seguimos leyendo. Esclavos,
obedezcan en todo a sus amos terrenales. Cheque. No solo cuando ellos los están mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con corazón sincero y con respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Wow. Hermano, es muy difícil lo que está diciendo. Sí, a menos que estos cristianos del primer siglo supieran algo que nosotros tal vez no entendemos todavía. ¿Qué? Que ellos pertenecían a un reino. Mire, si usted lee estos pasajes sin entender reino, ahí le va. Esposas, sométanse a sus esposos. ¿Y por qué? No, eso es anticuado, es anticuado. El patriarcado machista ha llegado. Liberémonos de eso. No, hermana, no se deje. A ver. Entonces, ¿por qué se dijo? Hijos, obedezcan a sus padres en todo. No, yo creo que a los 18 ya. Ya nomás que me dé para la escuela, pero que no me diga nada. O sea, ya vamos a llamarle esclavos, vamos a llamarle empleados para aplicarlo. Empleados, obedezcan en todo a sus amos terrenales. No sirvan como que mirando a la persona, sino sirviendo al Señor. Oh, ¿cómo? Hermano, el asunto es el siguiente. Estas personas, estos cristianos del primer siglo, estos discípulos del Señor, sabían que estaban en un reino, en un imperio. A ver, le voy a decir algo que tiene que entender. Los primeros cristianos fueron perseguidos casi 3 siglos. 3 siglos fueron perseguidos. Cuando uno estudia el Imperio Romano, uno se da cuenta que el Imperio Romano tenía libertad de culto. Libertad de culto. ¿Por qué persiguieron a los cristianos si había libertad de culto? Si había libertad religiosa, podías adorar a quien quisieras. Los romanos no tenían problema con eso. Pero ¿por qué solo a los cristianos los persiguieron? Porque los cristianos no eran una religión, eran un reino. Y entonces el Imperio Romano dijo, ¿cómo? A ver, puedes tener la religión que quieras, pero no puedes tener un reino, porque nosotros somos el reino. Acábenlos. Y empezó una dura persecución. Si hubieran tenido una religión, hermano, ni una mosca los molesta. Pero tenían un reino. Y como ellos entendían reino, Pablo tenía metido el reino aquí en la cabeza. Él sabía que todos los que estamos en un reino debemos hacer todo, ya sea de palabra o de obra, todo en el nombre y para la gloria del Rey al cual yo sirvo. Por eso mire lo que dice, observe lo que dice. Esposas, sométanse a sus esposos como que conviene. ¿A quién le conviene? Al Señor. Hermana que estás en Cristo y que tú buscas el reino de Dios. Cuando tu tía, tu amiga, tu abuelita, tu compañera de trabajo te diga, oye, como que yo te veo que te sometes mucho a tu esposo. ¿Por qué lo haces? Bueno, mucho, no, poquito, mucho, así que, no, tampoco me someto tanto. Bueno, porque soy feminazi y te estoy observando. No le digas, es que es buena, es lindo mi marido, tiene cara de ogro, pero no es lindo. Él también a veces se me somete también. Dile, bueno, si quieres, dile, me someto a mi marido porque le conviene a Cristo.
Y la feminazi te va a decir, ¿what? ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué? Y entonces la evangelizas. Porque esa es la verdad. Hermanas, ¿por qué se deben someter a su esposo? Juanita, ¿por qué te sometes a mí? Por amor a Cristo. Porque le conviene a Cristo. No es porque ustedes sean menos. No, la verdad reconozco que las mujeres son más habilidosas que nosotros. Sinceramente, aquí hay varones y si somos sinceros, ejemplo, ponte a cocinar. No, la hermana cocina, lava, contesta el celular y regaña a los hijos. 4 cosas al mismo tiempo. Y yo digo, yo te ayudo, mi amor, a ver, huevos, vamos a hervir huevos, ok, pon el agua, sí, le prendo al agua, hermano, y estoy observando el agua. ¿Ya los he hecho? Ahorita que hierva, ok, ahí estoy. Pero si quieres, mientras ve acomodando los trastes, me despego, ¿qué hago? Mi esposa, ¿qué pasó? Ya está hirviendo. Y los trastes, es que estaba hirviendo el agua. Ya por eso la esposa dice, Dios me permitió ver un parto de mi esposa, una cesárea de mi esposa, y yo le agarraba su manita y estoy contigo. Y como dijeran mis hijos, Carla, qué bueno que nosotros fuimos hombres. Cuando mi esposa les enseñó, creo que era un parto a ellos, Misael y Aarón le dijeron a Carla, Carla, qué bueno que nosotros somos hombres. Que el valor para un parto, la entrega para amamantar a los hijos, las habilidades que tienen. A veces tienen mejores ideas que nosotros, nomás que nuestro orgullo dice, no, eso no funciona ni por acá. Qué buena idea tuvo. Yo digo esto, son tan inteligentes y tan habilidosas que el Señor dijo, son peligrosas. Vamos a poner a alguien que las gobierne. Pero ¿sabe cuál es la respuesta correcta? Porque le conviene al rey. Solo por eso. Si mi marido es buen marido, pues qué bien. Y si no, de todos modos me voy a someter. Si es cristiano, qué bueno. Y si no, también. ¿Por qué? Porque no es por él, no es a causa de él, es por causa de Cristo. Eso es reino. Si tú te sometes a tu esposo según conviene, según se lo gane, según parezca, tienes una religión. No vives en un reino. Y esa religión no te va a funcionar. Te vas a cansar y a chocar. Pero si estás en un reino, sí, mi amor, como tú digas. Pero ¿sabes a quién se lo estás diciendo? A Cristo. Y entonces, claro, el hombre se siente esponjado así, pero déjalo. No lo sacas de su engaño. Él se cree que es la octava maravilla, pero no, es Cristo. Amén. Esposos, amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas, duros con ellas. A veces los esposos somos ásperos con las esposas, sí, porque a veces son que la sangre de Cristo me cubra. Son cuchillito de palo, y mi amor, y mi amor, y mi amor, y mi amor, y mi amor. Y entonces el hombre reacciona. El pobre hombre reacciona. Y le sale su carnalidad y su naturaleza pecaminosa y es grosero. Pero cuando el hombre ve reino, sigue tratando con dulzura y con paciencia a su amada esposa, cuchillito de palo, por amor al Rey llamado Jesucristo. Y así nos podemos ir. ¿Por qué los hijos tienen que obedecer a sus padres en todo?
Deme una razón por qué un joven de 24 años que terminó la carrera, que ya trabaja y que vive en casa de sus padres, tiene que someterse a sus padres voluntariamente. ¿Por qué lo tendría que hacer si ya es autosuficiente? Y hasta ayudo a pagar el internet. Ya cree que con eso está pagando todo. El día que te cases vas a ver si solo internet. No, pues yo estoy ayudando para el internet. Ay, cuando dicen eso digo, Señor, pobrecillo, que espero que no se case pronto. Le va a decir su esposa, y para los niños, pues está el internet. Si no se vive de internet. 50 pesos para el internet. ¿Por qué se tiene que someter? Porque eso le agrada al Rey, le agrada al Señor, le agrada a Cristo. Eso le gusta a Él, aunque a mí no me guste. No, pastor, pero es que mis papás la riegan. A ver, otra vez. Eso es religión. Es religión. ¿Por qué? Porque yo le quiero decir al Rey que sus mandatos no son buenos, que yo tengo otros mejores. Y entonces yo creo que soy cristiano porque Cristo perdonó mis pecados, pero al mismo tiempo yo no estoy viviendo reino. Tengo que obedecer a mis padres en todo porque eso le agrada a Cristo. No, pero es que mi papá le agrada a Cristo. Reino, religión, te tienes que preguntar. Mire, por ejemplo, vámonos al asunto de ser empleados. Porque creo que todos trabajamos, estamos empleados en algo. Quítele la palabra esclavo porque ese es muy fuerte, pero es del primer siglo. Y ellos sí eran esclavos. Pero mire lo que dice, amado hermano. Es que esto es reino en su pureza. Vamos a ponerle empleado. Empleado, obedezcan en todo a sus jefes terrenales. Estoy poniéndolo todo en versión actual, 2025. Empleados, obedezcan en todo a sus jefes supervisores. No solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con corazón sincero. Y aquí me revienta, hermano. A ver. Aquí va la religión. Por amor a su nombre no callaré. A ver qué va a decir el pastor. Wow, bien, buen punto. Gracias y paz. Sí, hermano, nos vemos y nos vamos. Cada quien a nuestro hábitat natural, porque este no es el hábitat natural. ¿Usted vive haciendo cultos todos los días? No, usted va. Y mañana se presenta a su trabajo. Y se lleva la grata sorpresa que su compañera, que tan gorda le caía, es ahora su jefa. Y entonces queremos decirle que hay un nuevo organigrama. Y aquí la compañera María, que todos odian, ahora es la jefa. Y tú te quedas así como diciendo, madre mía. Y entonces, como ella sabe que que te cae mal, se ensaña contigo. Dice, a ver tú, ni tu nombre te dice, tú. Apúrate porque te veo que nada más estás echando la flojera. Ha empezado el momento de saber si tienes religión o tienes reino. Jefa María, a la orden. ¿Y sabes por qué tienes que respetar a María? Por respeto al Señor. Porque hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no para nadie en el mundo. ¿Tú para quién trabajas? Mi hermano, yo tengo un buen trabajo, yo estoy en no sé, Telmex. No, yo entré a Petróleos, hermano, petróleo. Pensión asegurada. No hacemos nada, pero pensión asegurada. Hermano, todavía nosotros pensamos que trabajamos para ciertas personas,
que trabajamos para ciertas empresas, que trabajamos para el gobierno. Yo estoy en el gobierno, hermano, trabajo para el gobierno. Todavía, hermano, no se nos ha revelado que trabajamos para Cristo. No es que, hermano, es que no trabajamos para Cristo, trabajamos para esa bola de mundanos, impíos, pecadores que tienen esa fábrica y esa empresa y que son más ricos que yo y que me explotan. Wow. Aquí la palabra dice, hermano, que lo que hagamos, trabajemos de buena gana como para el Señor y no para nadie en este mundo. Conscientes, o estaremos inconscientes, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes esclavos, sirven a Cristo el Señor. Y no está hablando de ir a evangelizar, cantar, estar en un ministerio en la iglesia. No está refiriéndose a ser pastor, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo al trabajo de todos los días. Ellos tenían un entendimiento de reino. Aunque yo voy a una empresa y trabajo para una empresa, yo trabajo para un rey. Y cuando me pagan, me pagó el rey. Platicaba yo una experiencia, hermano, porque a veces los cristianos en los trabajos no son buenos empleados. Están buscando trabajar lo mínimo, están buscando falsear las cosas. Escríbete aquí, van a pagar horas extras, nos vamos a quedar. No nos vamos a quedar, pero tú vete, ahí va el cristiano, sí, tú también. O sea, ¿le vas a meter horas extras a Cristo? No, a Cristo no, al jefe. No, es que todavía, hermanos, separamos la vida normal y Cristo. Y todavía no entendemos que la vida de un cristiano no puede separarse. Está ahí Cristo. Cuando hice mi servicio social saliendo de la carrera, me emocioné porque me aceptaron en el metro de la Ciudad de México. Y yo dije, wow, no conocía a Cristo. O medio lo empezaba a conocer, no recuerdo. Y entonces me emocioné porque me dijeron, sí, me aceptaron, fui. Y me asignaron al área de proyectos. Wow. Ya me vi aquí, yo me imaginé planeando la línea 12 del metro. Que luego se cayó, ¿no? Qué bueno que no la planeé yo. Y andaba yo diciendo, wow, voy a aprender un montón de cosas de ingeniería. Cuando llegué, mi jefe, un hombre vestido de traje, sentado en un escritorio, me saludó muy correctamente, me dijo, tú eres el nuevo de servicio social, sí. Qué bueno, léete los manuales. Claro que sí, y me puse a leer los manuales, 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Jefe, ya leí los manuales, lételos otra vez. Y entre que yo leía, empecé a observar al jefe que literalmente no hacía nada. Sentado en su escritorio, viéndose las uñas, sacaba una cosa. No había celulares, pero si hubiera sido la felicidad para él. Y no hacía nada. Yo seguía hasta que dije, jefe, ya lo leí 2 veces. Le digo, oye, ¿no vamos a hacer algo? Me pegaba en la espalda y decía, luego. Pasaron 15 días y dije, bueno, pues llegó la quincena, hermano. Yo obviamente no cobraba. Cuando llego a las oficinas, mi jefe no está. Dijo, oye, no vino, siempre llegaba. No, estaba formado para cobrar. Y recuerdo que una vez venía con su sobre y dice, ahora me descontaron. Oye, ¿a ti te descontaron? No, a mí sí me descontaron, no. Y se iba a pelear. No, es que me descontaron. Yo decía, pues si no hace nada, debería no pagarle. Hermano, ya pecó, sí, no conocía al Señor. No hacía nada. Pero me lamento, hermano, que hay muchos cristianos como él, que solamente están buscando su ventaja, hacer lo mínimo. Son malos trabajadores, son pésimos empleados. ¿Y sabe por qué? Porque creen que esto no tiene nada que ver con esto.
Y cuando usted separa a Dios de todo lo que hace, usted ha llegado al mundo de la religión. Se va a aburrir, se va a cansar, se va a fastidiar y se va a ir. No lo estoy corriendo. Pero cuando usted junta las dos cosas, como dice la Escritura, yo voy a servir no porque me estén viendo, no porque quiera que me asciendan. No, yo voy a servir porque yo le sirvo al Señor, porque yo trabajo para Él, porque yo soy su siervo. Donde quiera que esté yo trabajo y hago lo que tengo que hacer porque es para Él. Ah, ya, matado. Ay, ¿quieres que te asciendan? No, usted cállese, usted sea un buen empleado, hermano. Pero no sea un empleado para quedar bien, para que entonces le asciendan, le den más dinero. No, usted sea un buen empleado porque usted es un siervo del Señor. Ve, hermano, la distancia abismal que hay entre los primeros cristianos y los cristianos de hoy en día. Hay una distancia enorme, hermano, muy, muy distante, entre los cristianos de ahora que hemos hecho una religión y los cristianos del primer siglo que vivían en un reino. Pero estamos llamados, hermanos, a ser nosotros, los cristianos desde 2025, una generación que sí sabe vivir en el reino de Dios. Y no importa la distancia, y no importa que no tengamos un reino físico que podamos apreciar. En el espíritu sabemos que le servimos al Señor. Por eso, para finalizar esta parte, ¿vives en el reino o vives en una religión? Todo lo que haces al rato, mañana, el martes, el miércoles, jueves, toda la semana, todo lo que haces, ¿lo haces conscientes de que lo haces para Jesucristo? Mire, tienes un hijo, pañales, leche, médico, pediatra, parto, más. Crece el niño, juguetes, ropa, más comida que la escuela, y va creciendo el chamaco. Y ya no le quedan los zapatos y otros tenis, para que a los 15 años se te ponga, ¿y tú qué, papá? Y tu corazón se... Luego sigue creciendo, le das para la universidad, va, estudia, ahora es ingeniero, tú ni en la primaria terminaste y te dice, papá, eres un ignorante. Se casa, se va, se olvida de ti. Y eres un viejito amargado, que a todo mundo le dices, yo le di educación a mi hijo, y ¿se acuerda de mí? No, se olvidó, es un ingrato. ¿Sabes por qué te pasa eso? Por no conocer el reino de Dios. ¿Pero por qué? Porque tú educaste y le diste a tu hijo pensando que algo ibas a ganar. Si hubieras educado a tu hijo y dado a tu hijo solo para el reino, nadie te tiene que recompensar, nadie te tiene que regresar nada. Educaste a tus hijos para el reino de Dios. Le diste a tus hijos porque Jesucristo eso quería. Se los diste, dáselos ya. Si te lo agradecen o no te lo agradecen, tú feliz, tú serviste al reino. Y así no serás una abuelita manipuladora que te quieres meter en todo y quieres gratificarte con el cariño de los nietos. Sabiduría de Dios, hermano. El reino es sabiduría. Si ya te cansaron tus hijos, si ya te chocaron tus hijos, necesitas el reino de Dios para volver a levantarte a trabajar y darles, porque no les estás dando a ellos, les estás dando un servicio a Jesucristo. Y como dice mi suegra y lo dice muy seguido, ve a sus nietos y a sus bisnietos y dice, ahí están los apóstoles, ahí están los profetas, ahí están los siervos de Dios. Eso es ver reino, hermano. Y no ver solamente, hay quien dice, ¿cuándo le hemos dado para tener un hijo? Sale re caro. Por eso cuando mi esposa y yo le decíamos a la gente, ¿cuántos hijos tienen? 5. 5. ¡Qué bárbaro! Hace 40 años tenían de a 10. Hace 60 años tenían de a 14. No, es que tener un hijo, lo que cuesta. Y no. Claro, porque todo lo vemos humano. Por eso, muchos, aún cristianos, y aquí es donde me espanto, hermano, no quieren casarse ni tener hijos. Tan gruesos, tan gruesos.
Su religión está bien gruesa. Porque no ven reino ni por ningún lado. Me caso porque Dios necesita un matrimonio de reino y tengo hijos porque necesita siervos para su reino. Y los voy a criar en disciplina del Señor y el Señor me va a dar los recursos para darles lo que necesitan para el reino de Dios, no para mí. Vives en un reino o una religión. Todo lo que haces lo haces consciente de que lo haces para Jesucristo y no lo haces para otros, ni para autosatisfacción, ni menos para conveniencia personal. Amén. Piénsalo, hermano. Pasamos a otra implicación. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 y 5 solamente. Otra implicación de vivir ya en el reino de Dios. Léalo conmigo, por favor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes. De parte de aquel que es, que era y que ha de venir. De parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. También de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Cuando habla de Jesucristo, hermano, habla 3 nombres de Jesucristo. El primero, ¿cuál es? Después que dice, de parte de Jesucristo. El testigo fiel, muy bien. Testigo fiel, Jesucristo es un testigo fiel. Podemos confiar en su palabra, podemos confiar en sus dichos. Luego dice, el primogénito de la resurrección. El primero que resucitó. Podemos confiar en Jesús porque resucitó al tercer día. Y en la última, el soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué es un soberano? En griego es la palabra arjón. Y si tú lo buscas en un diccionario en griego, la palabra soberano, arjón, significa primero en rango y poder, principal, gobernante, autoridad suprema. Entonces este pasaje dice que Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de la resurrección y es la autoridad suprema de los reyes del cielo. ¿Así dice? Que Jesús es la autoridad suprema de los reyes de la tierra. Wow. ¿Quiénes estaban en ese tiempo como los reyes de la tierra? Los romanos y todo su aparato de gobierno. Todos esos reyes de la tierra, Juan dice que cuando vio a Jesucristo, porque esa es una revelación, y Jesucristo se manifestó, dice, yo Juan escribo esto. Él reveló a Jesucristo como la máxima autoridad sobre todos los reyes de la tierra. Arriba del César, del emperador, estaba Jesucristo. Arriba de los gobernantes que hayan delegado cualquier emperador griego, estaba Jesucristo. ¿Y eso qué significa? ¿Qué implica? Recuerda que nos preguntamos en un principio, ¿Jesucristo gobernará o gobierna? ¿Gobierna en el cielo o también gobierna en la tierra? Y nuevamente regresamos al pasaje de Mateo 28. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Pongo este ejemplo que es muy sencillo, pero me ayuda muchísimo y me ahorra palabras. Es que a veces, hermano, escuchamos las palabras, pero no le damos todo el sentido. Por ejemplo, cuando dice toda autoridad. ¿Qué significa toda autoridad? Toda. Es algo que abarca todo. Hace años yo venía conduciendo mi carro en la autopista, traía a Misael y Aarón acá atrás, muy pequeños, no sé, Misael 9 años, Aarón a lo mejor 4, 5, y vienen jugando. Y vienen contando 3, 4, 5, 7, ay, te gané. Yo vengo distraído en otra cosa.
pero de repente le pongo un poco de atención y están jugando a carros en la autopista de colores, y entonces uno dice, los míos son los azules y los míos son los rojos. Y entonces empiezan a contar, 1, 2, 3, llevo 4, son míos, no, los rojos son míos. Y ahí dije, está bien. Pero ya sabe que todo eso es algo que es un encanto que pronto se termina. Y empieza a llorar el más pequeño. Y tú cuando vas manejando esa parte es, ¿qué pasa? Y Larón llorando y el Misael con su carita de, es que no le entiendo ahí con su, venga, acércate, ¿qué te hizo? Es que él escogió todos los carros de todos los colores de todo el mundo y ya no me dejó ninguno. Misael, déjale unos, hijo. Sí, ya, está bien. Te dejo los rojos. Ya, te dejo los rojos, hijo. Ya sigue jugando. Pero es que los niños nos enseñan algo, hermano. Ellos sí entienden la profundidad de las palabras. Todo es todo. Entonces, usando este ejemplo, Jesús escogió, a Jesús se le dio todos los carros de todos los colores de todo el mundo. ¿No dejó? Toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. ¿Listo? Así es que cuando tu mamá te diga, guarda silencio, porque yo soy tu autoridad, dile, te engañaron, ma. Toda la autoridad la tiene Cristo. Tú no tienes autoridad. Y cuando tu esposo te diga, esposa, cálmate porque pues yo soy la autoridad aquí en la casa. Tú no eres nada. La autoridad toda la tiene Jesús. No me checa, hermano. Claro que no, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor es dueño de toda la autoridad, pero Él ha delegado autoridad. Por eso Romanos, luego lo busca, dice 13. Todos deben someterse a las autoridades públicas, porque no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido, y los que así proceden recibirán castigo. A ver, hermano, es que esto no es un cuento, entiéndame, esto no es un cuento, no vino a escuchar cuentos aquí. Esto es un reino. Hay un reino y en ese reino gobierna Jesucristo. Dentro de ese reino, hoy en este tiempo, hay gente que no sabe que hay un reino. Y hay gente que no acepta un reino, pero el reino está. Entonces la gobernadora de Veracruz y la presidenta y cualquier autoridad pública, ¿es autoridad de quién? De Dios. Pero es que son bien, no importa. Ellos no saben, ellos no entienden, ellos ni quieren, ni se preocupan por eso. Pero usted tiene que empezar a ver más arriba. Hay un reino ya, el reino llegó, está en nosotros. Entonces toda autoridad que viene de Cristo es delegada y la usan personas aún impías. Usan esa autoridad. Ellos creen que se las dio el pueblo, pero no se las dio el pueblo, se las dio Dios. Entonces, el cristiano que sí sabe que hay un reino, por favor, hermano, présteme atención, los últimos 15 minutos se va a librar de un montón de problemas. Ellos no saben, pero usted sí sabe. Un papá que no conoce de Cristo, que no se ha entregado al Señor, ¿es autoridad? ¿Quién le dio esa autoridad? Él sabe, pero yo, hijo, sí sé. Si soy creyente, yo sí sé. Y entonces me someto. Amados,
Hay un pecado. Todos los pecados traen consecuencias. Aléjese del pecado. Pero hay un pecado. No sé cómo decirlo, tal vez diga una cosa no exacta, pero hay un pecado que trae muchas consecuencias graves. Se llama rebeldía. ¿Cómo se llamó el primer rey de Israel? Saúl. ¿Cómo se llamó el segundo rey de Israel? David. ¿Pecó? ¿El primer rey de Israel pecó? ¿El segundo rey de Israel pecó? ¿El primer rey de Israel fue cortado? ¿El segundo rey? ¿El primer de Israel pecó? ¿El segundo? ¿El primer rey de Israel fue cortado? ¿El segundo? ¿Por qué no? Si también pecó. ¿Se arrepintió? Sí, es buen punto. ¿Hubo consecuencias de su pecado de David? Sí, porque el pecado siempre trae consecuencias. Pero ¿cuál fue el pecado de David? No, varios, se aventó ahí 2, 3 medios feos. Adulterio, mentira, asesinato. ¿Saúl adulteró? ¿Adulteró? ¿Asesinó a un compañero suyo como lo hizo David? ¿Qué hizo? Se rebeló. Como pecado de adivinación es la rebelión y la desobediencia a la autoridad. Amados, cuando yo me rebelo contra una autoridad, yo me rebelo contra el trono de Dios. La rebeldía es patear el trono de Dios. El otro pecado de adulterio trae sus consecuencias y no le recomiendo que se meta en eso. Va a llorar mucho y va a lastimar a sus generaciones. Pero el pecado de rebeldía es patear el trono de Dios. Y es el pecado más grave que yo veo en el Antiguo Testamento. Porque Saúl se rebeló, usurpó funciones. Él no tenía que ofrecer sacrificio y lo ofreció. Vino una autoridad espiritual llamada Samuel y le dijo: ¿hiciste lo que te dije? Sí, mi general. ¿Hiciste lo que te dije? Sí, y no lo había hecho. Por eso, hermanos, a veces con los años de experiencia en la palabra y viendo un montón de casos, a veces, hermano, yo me preocupo como no tiene idea, cuando sé de hijos que engañan a sus padres. Hijo, ¿fuiste a la escuela? Sí. Pero te reportaron que no fuiste. Es que y mienten a una autoridad. Y como su mamá es muy tonta y como su papá también, no, que me los bailé re bonito, me creyeron todo, soy más listo que ellos. Pero no se dan cuenta que están pateando el trono de Dios. Porque ese hombre y esa mujer les ha delegado autoridad de Cristo. Me estoy burlando de Cristo. O intentando. Estoy pateando el trono de Dios porque soy más listo que ellos. Y después pasan los años y hay cosas que vienen. Y entonces, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué no veo el poder de Dios? ¿Por qué no veo que algo suceda? ¿Por qué nos vino esto? Pero nos acordamos que pateamos el trono de Dios una y otra vez.
Mamá, te quiero decir, mi marido es así, es un bueno para nada, es esto, es lo otro. Le dije a mamá, prima, mira, mi esposo es esto. Comadre, mi esposo es lo otro. Estás en rebeldía. Estás hablando de una autoridad. Estás murmurando contra una autoridad. Te puede parecer, te puede parecer injusto. No, no, el tema no es si es injusto o no es injusto. Te estoy diciendo cómo es Dios. Moisés se unió a una mujer cusita. ¿Y eso qué? Cosita, no, cusita. Era extranjera y eso la ley lo prohibía. María y Aarón le dijeron: Moisés, estás rompiendo las reglas. Y empezaron luego a murmurar entre ellos. Pues no solamente Dios puede hablar a través de Moisés, también a través de nosotros. Lepra. A ver, ¿lo que estaba haciendo Moisés era bueno? No, pero ellos estaban en rebeldía contra la autoridad. ¡Pum! ¿A quién le cayó primero el juicio? A ellos. Y le dijo Dios: vas con Moisés para que ore por ti. Y Moisés oró por ella y se sanó. Vea que la rebeldía tiene un asunto ahí bien espinoso. Por eso le digo, hermano, entendamos reino. Si yo entiendo reino, es que toda autoridad viene de Dios. Listo, se acabó. Y si hay una autoridad, mi jefe es autoridad, listo. Si el de tránsito me para, pues me tengo que parar, aunque ¿ya qué hice? Y aunque me diga: es que usted se pasó el semáforo, pues demuéstramelo. ¿Y si te lo pasaste? No, a ver, demuéstrame lo que me lo pasé. No, pues usted, bola de corruptos, impíos, hijos del diablo. O sea, David, hermano, ¿qué? Esa autoridad. ¿Qué autoridad? Ni la primaria terminó. Wow, ya cállate. No, porque somos hijos de Dios y no tenemos que. Cállate, eres un ignorante espiritual. Te estás metiendo en problemas, estás trayendo juicio. No te estás burlando del de tránsito, te estás burlando de Cristo. No. Ustedes son bien religiosos, son bien fanáticos. Ese es fanatismo. Yo sé que se va a ir de aquí mucho. Ese es fanatismo, ¿no? Ese es fanatismo. Por eso no me gustan estos grupos, son fanáticos, exagerados. Ahora, que el de tránsito es autoridad de Cristo. Estamos hablando de reino. Estamos hablando que por encima de todos está Jesús y su autoridad se ha delegado. Y hermano, voy a decir algo que probablemente lo va a tomar a mal, pero pues ni modo, así nos toca. Si yo no le caigo bien, si digo cosas que a veces le lastiman, le ofenden, perdóneme. Ahora, si está en la palabra, pues no perdóneme porque yo no lo dije, lo dice la palabra. Pero una cosa sí le digo: no me critique. Y si hay algo que no le gusta, venga y dígamelo. Pero no se lo diga a otro y a otro y a otro. Eso es rebeldía. Y va a juicio sobre eso. Recuerdo mucho a mi esposa y esa se la doy a ella porque ella realmente me enseñó eso. Algún día los hijos, porque así son los hijos, mientras no se convierten, hay rebeldía en su corazón. Y entonces no sé quién, alguno de ellos tal vez levantó un poquito la voz, no digo, creo que nunca me ha gritado ninguno de mis hijos, pero sí como que el tonito subió. Y recuerdo bien a su mamá que dijo: ven para acá. A tu papá no le gritas. A tu papá lo respetas. ¿Y sabes por qué lo tienes que respetar? Y al otro todo así: por el bien tuyo, para que te vaya bien en la vida. Por eso lo tienes que respetar. Y te lo digo porque te amo y no quiero que vivas en maldición. No, pues ya se quedó el... Sí, mamá. ¿Y lo entendiste? Sí. ¿Ves que no le grité? Sí, subiste el tono. No lo subas el tono.
Es una verdad espiritual. Hijos, no se rebelen contra sus padres. Es que mi papá se pasa. Sí, ¿y? Ya. Haz lo que te mandaron a hacer. Porque si tú te rebelas contra Él, te estás rebelando contra Cristo. Cualquier autoridad. Ese reino, hermano, ese reino. Dios delega su autoridad. ¿En qué áreas? En el hogar, en el matrimonio, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad, en la iglesia. Yo no digo conmigo, hermano, si estás aquí, si después te vas a otra congregación. Nunca trates de ir a hablar con un pastor para que te dé la razón, para engañarlo. Así le dije al pastor que esto, pero nomás es para que ya se calme. Ay, hermano, no haga eso. Es remenso. Sí. Él se lo cree todo. Tú le dices que la luna es de queso y se la cree, está bien. Pero hay autoridad. Y si hay autoridad es Cristo. No le viste la cara al pastor, no le viste la cara a tu papá, no le viste la cara a tu esposo, no le viste la cara al jefe, no. Le intentaste ver la cara a Cristo. Y hasta donde yo he vivido, no ha habido quien le vea la cara al Señor. Y viva. No, por favor, no diga, hermano, eso se está dando, no. Yo también vivo bajo autoridad, hermano. Si voy a una iglesia, ministerio, voy a una iglesia. Regresé de esa iglesia, ministerio, nos fue así. Tenemos otras salidas, estas y estas. Muy bien, Jorge, adelante, ve. Ministerio, nos fue así. Vamos a apoyarnos de estos hermanos. Adelante. Sí, lo platicamos, vemos. Amén. Hermanos, no patee nunca el trono de Dios. Adórelo, alábelo. Y si la persona que tiene autoridad está abusando, porque también eso existe, Él pagará, Él dará cuentas del Señor. ¿Por qué? Porque toda autoridad ejercida sin sometimiento se llama desacato, rebelión. Es que mi papá se pasa, hermano. Sí, tú obedécelo, que tu papá un día llegará a la presencia del Señor, llegará, Señor Jesucristo, aquí ya llegué. Mira, yo me traje a mis hijos cortitos, Señor, que pues no se pasaran de listos, yo me los traje bien cortitos. Sí, hijo, ahora vente a sentar, vamos a platicar tú y yo. Ya llegó el pastor a la presencia del Señor. Señor, he llegado. Mira, ahí está la iglesia. La mantuve en la raya todos los domingos. Sus buenas cachetadas y sus buenas ofensas para que se calmen. Y dije, Señor, vente, vamos a sentarnos. ¿Y tú por qué golpeabas a mis ovejas? ¿Y tú por qué maltratabas a mi iglesia? ¿Y tú por qué la ofendías? ¿Quién eres tú para ofenderlo? Pues eres la autoridad. No, es mi autoridad que te di. Padres, tampoco se trata de burlarse de los hijos. Tampoco se trata de mofarse de sus defectos. Exasperarlo. Íralo, gordo, flaco. Estás usando tu autoridad mal y te van a jalar las orejas. Y si eres supervisor en una empresa, tranquilo. No te pongas acá que, yo acá, usted cállese. No, porque darás cuentas. Porque ninguna autoridad, yo no, hermano, a ver, si a mí el Señor no me hubiera dado autoridad ni el ministerio, yo estaría sentado feliz y contento. Pues no me tocó, ya. Yo no gané nada, yo no hice nada, no hice un examen de esto. ¿Tú hiciste examen, Juanes?
No hicimos examen de nada, no hicimos un curso de nada, no levantamos la mano, no hicimos una encuesta, no hicimos unas votaciones a ver quién quiere que sea el pastor. A mí, hermano, en lo personal, mucha gente o muchos siervos que han llegado por esta región, uno de ellos fue el hermano Rafat, lo conocí media hora, a la media hora se sentó junto a mí, aparte que se parece a mí, nos sentamos los dos ahí, y buscó a alguien que me tradujera y ya me preguntó quién era yo, le digo, mi llamo Jorge. Me tocó el hombro y me dijo, tú tienes autoridad en esta región. Sí, y es cierto. ¿Cuándo la gané? No me acuerdo. No sé. Cuando conocí a Dani Chipola, hace muchos años, conocí a Dani Chipola por medio de mi hermano Rodrigo, y unos minutos solamente con Dani Chipola. Mi hermano Rodrigo los fue a ver, yo ni sabía ni los conocía. Y cuando ya finalmente Dani Chipola ya terminaron de platicar ellos, yo nomás estaba observando. Mi hermano Rodrigo me avienta la pelota y dice, ¿no quieres preguntarles algo? Y yo, no, nada. ¿No? ¿Alguna duda? ¿Cuándo vas a predicar a Fortín? Le dije a Chipola. Y me dijo, sí voy. Y mi hermano Rodrigo, que es medio diferente a mí, me dijo, Dani, yo te invité a predicar a Apan un montón de veces y me dijiste, voy a orar, voy a preguntarle al Señor. Y aquí mi hermano te dice, vea que vas a Fortín, le dices que vas luego. Y ya como era Dani Chipola, que ya está con el Señor, le dijo, espérame Rodrigo, espérame. Y me mira, ya ve cómo miraba de Chipola. Y me empieza a decir, tú eres un hombre así, estás en un lugar así, en una iglesia así, los pastores te buscan, y me vuelve a decir lo mismo, tú tienes autoridad en esa región. Y Dios me dice en esta hora que vaya. O sea, no quiero ahorita presumir la autoridad, lo que quiero decirle, hermano, es que es algo que se te da. Yo a veces pienso y digo, Señor, y le expongo mi corazón, hermano. A veces ahí orando solo al Señor, digo, Señor, wow, no sé cómo me va a ir contigo. No sé cómo me va a ir contigo. El día que esté delante de ti. Pero perdóname. No sé si la usé bien, la usé mal, o no la he usado. Pero perdóname de antemano, Señor, y ayúdame. Porque me vas a pedir cuentas. Y me vas a pedir cuentas de cómo traté a Juanita. Y me vas a pedir cuentas de cómo traté a mis hijos. Y cómo traté a los pastores. Y cómo traté a los hermanos. Me voy a dar cuenta, Señor. Y perdóname. Y si en algo me excedí, perdóname. Y enséñame. Porque no es mi autoridad, hermano. No es la autoridad de su esposo. No es la autoridad de tu papá y de tu mamá. Es de Cristo. Y un día daremos cuentas. Pero por el otro lado, nunca te rebeles. No te traigas castigo. No te traigas maldición. No patees el trono de Dios. Mejor alábalo y adóralo. Póngase sobre sus pies, hermano.